Ya están subidos hasta el número 8 en la plataforma móvil, los trabajos prácticos. Bueno, el trabajo práctico número 3 se refiere a clasificaciones presupuestarias. Nosotros acá vamos a ver que tenemos en el primer punto la parte teórica, en la que vamos a tener un pequeño cuestionario de teoría. El punto A y E habla del clasificador con clasificador de recursos y gastos por el sector público, el que está en el decreto número 4689/97. Ya se lo voy a mostrar yo. El punto B habla de la relación entre los principios presupuestarios y los clasificadores presupuestarios. El caso 3, tres amigos periodistas y un mozo, es una crítica constructiva a los clasificadores presupuestarios y al órgano de presupuesto, ¿sí? Y el punto D es las clasificaciones presupuestarias mixtas. Bueno, el cuestionario, nosotros vamos a tener acá el primer punto. Nos dice ¿qué son los clasificadores presupuestarios? ¿Qué son los clasificadores presupuestarios? Los clasificadores presupuestarios son instrumentos normativos. Esto está en el clasificador presupuestario que está subido en la plataforma Moodle. Allí está la definición. Nos dice que son instrumentos normativos que van a agrupar a los recursos y los gastos según ciertos criterios, ¿sí? Estos criterios van a ser en bases comunes y diferenciados de las diferentes operaciones gubernamentales. ¿Cuál es el objetivo y la importancia? El objetivo es desarrollar un sistema integrado de información financiera, o sea, totalmente integrado de toda la información que se produce en el sector público, ¿no? Posibilitar el registro de las transacciones con incidencia económica financiera de las instituciones públicas y utiliza que todas las instituciones públicas utilicen los mismos clasificadores presupuestarios. Y por último, el análisis de la información económico-financiera. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de las clasificaciones. Es un conjunto único que nos va a dar conceptos, definiciones y procedimientos de cuentas del sector público y distintas formas de clasificar ingresos y gastos para el estudio y las aplicaciones del proceso presupuestario. ¿Para qué? Para facilitar el análisis de los efectos presupuestarios y brindar conocimiento más completo de la función que cumplen los clasificadores. Bueno, los tipos de clasificadores vamos a tener para todas las transacciones. Cuando hablamos de para todas las transacciones son de recursos y de gastos, y vamos a tener otros que son exclusivamente de recursos y otros que son exclusivamente de gastos. Y luego vamos a tener lo que son las combinadas de recursos y las combinadas de los gastos. Por un lado, tenemos las instrucciones, lo que son para todas las transacciones, vamos a tener el institucional,
El clasificador institucional, o sea que nos va a clasificar tanto recursos como en gasto. Nosotros vamos a buscar el clasificador institucional y va a tener a las operaciones, a ambos tipos, ¿sí? De operaciones, de recursos y de gastos. Y luego tenemos el geográfico y por tipo de moneda. El de recursos va a ser por rubro, únicamente que es el clasificador primario, por rubro de recursos, por su carácter económico y por procedencia, ¿sí? Y luego ya vamos a ver ejemplos de cada uno. Vamos a tener el clasificador de gasto, que es por objeto, que es el clasificador primario, del cual es el más amplio, igual que el de recursos, es el más amplio, y las clasificaciones originariamente o primariamente van a clasificarse según este tipo de clasificador, ¿sí? Luego vamos a tener por carácter económico, por finalidad y función, por categoría programática y por fuente de financiamiento. Ahora les explico cómo van funcionando cada uno de ellos. Los criterios o los principios presupuestarios. Los criterios o los principios presupuestarios. ¿Qué son los criterios o principios presupuestarios? Esto lo tenemos acá, más adelante. Esto estamos hablando parte de la teoría, ¿no? En el trabajo práctico va a estar en la página número... No, 8, no, que tiene que estar en la página número 1. Yo tengo que imprimir otro más bien. Los criterios, que son, podemos llamarlos criterios o principios. Hay algunos docentes que no los llaman como principios porque un principio es algo que antecede a la ciencia. En cambio, estos son criterios para una buena formulación del presupuesto, que deben primar durante todo el proceso presupuestario, no tan solo en la formulación, sino en la formulación, en la ejecución y en el control, ¿sí? Durante todas las etapas del proceso presupuestario tienen que primar estos criterios. Y vamos a tener criterios políticos, de orden contable y de orden económico. Los criterios de voluntad, ¿cuáles van a ser ellos? Tenemos por un lado el de voluntad política, el de legalidad, el de universalidad, el criterio de unidad, el de especialidad, claridad, transparencia y publicidad. Hablamos de voluntad política cuando estamos hablando de que vamos a tener un presupuesto, un presupuesto que no tiene que estar para nada neteado, ¿sí? Hablamos de un presupuesto que no tiene que estar neteado, o sea que todos los recursos deben estar expresados, así también como todos los gastos. Legalidad porque se aprueba por una ley, que es la ley del presupuesto anual. La universalidad es que debe contener todos los recursos, la totalidad de los recursos y la totalidad de los gastos. Unidad es porque debe haber un solo presupuesto para todo lo que es el sector público. Esto por supuesto que no se cumple, porque hay diferentes presupuestos, sobre todo en Nación. Ya cuando veamos más adelante lo que son las empresas públicas, ellos tienen su propio, las empresas públicas tienen su propio presupuesto, y que ni siquiera es aprobado por ley. El de la especialidad, que no deben haber cosas ajenas al presupuesto, ¿sí? Que tienen que haber cosas específicas para que sean específicamente de la ley de presupuesto. Y siempre les doy el mismo ejemplo, que en una época que conocí a un hombre que ya se había muerto, en el que a él le aprueban la jubilación por ley de presupuesto. Que a él le aprobaron la jubilación, salió en una ley de presupuesto que se fue votada entre gallos y medianoche, y ahí, bueno, como entran a aprobar todo, le salió a este hombre una jubilación, que no tiene por qué serlo. Ni tampoco se puede modificar una ley, tampoco puede una ley de presupuesto incrementar una alícuota de un impuesto, no puede hacer ninguna de esas cosas, ¿no? La claridad, que debe ser lo suficientemente claro, como para que cualquier persona pueda entender. Y la transparencia es que debe ser transparente, o sea, que no haya cuestiones que estén insertas allí,
en las que luego den lugares a confusiones o a interpretaciones de diferentes formas. Y la publicidad, bueno, que el presupuesto se aprueba y se publica, se aprueba por ley y se publica. Los principios contables, tenemos el de presupuesto bruto, en la que los recursos se aprueban por su totalidad y los gastos por su totalidad, ¿sí? Y esto nos referimos específicamente, por ejemplo, si yo tengo para recaudar un impuesto, yo voy a tener un recurso de 100 pesos, pero los gastos para recaudar ese impuesto tienen que ser de 20 pesos, no vale que yo, no es válido que el presupuesto sea por 80, no. El total de recursos debe ser por 100 y el total de gastos debe ser por 20. La especificación es que debe ser específicamente para deben ser las partidas lo más específicamente posible, no debe haber lugar a malas interpretaciones. No, yo siempre les doy como este ejemplo cuando me tocó a mí hacer una auditoría en aviación civil, y en aviación civil todo lo que eran los gastos de los aviones se imputaban en gastos de automotor. Los gastos de los aviones son muy altos. ¿Por qué no había partidas específicas? Bueno, no había partidas específicas porque al gobernante no le importa, no quiere que se sepa cuánto es lo que específicamente se gasta en un avión o en helicóptero, en los repuestos, porque bueno, no le interesa eso, únicamente los utilizan ellos. Entonces, por eso mismo es que este principio se incumple muchas veces. El ejercicio cerrado es que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. La veracidad es que todo deben ser los presupuestos los más veraces posibles, no debe haber, muchas veces lo que se hacía era aprobar presupuestos con recursos inferiores a los que se pensaban que se iban a obtener. Entonces, ¿qué pasa? Hay un artículo en la ley que dice que cuando hay un exceso en los recursos, el Poder Ejecutivo puede utilizarlo en lo que entienda conveniente y luego dar aviso al Congreso. Entonces, muchas veces se presupuestaban los recursos. La exactitud, que debe ser lo más exacto posible, que tiene mucho que ver con el tema de la veracidad. Bueno, los económicos son el gasto público mínimo, obedece sobre todo ¿cómo se llama? Al tema de que, sobre todo del Estado liberal, el equilibrio presupuestario, tanto los gastos deben ser equivalentes a los recursos, y las reglas macrofiscales que deben imperar en la elaboración del presupuesto, debe tener cuánto lo que se estima que va a ser el dólar, qué tipo de la inflación, qué tipo de política económica va a existir. Bueno, todo eso va en el mensaje, ¿sí? Bueno, nosotros acá tenemos lo que yo les decía, que teníamos los recursos por rubro, que era el clasificador primario, y era donde tenía una mayor clasificación, ¿sí? Una clasificación mucho más desagregada. Entonces, nosotros tenemos acá en la clasificación económica, que vamos a tener lo primero lo que son los ingresos corrientes, los recursos de capital y las fuentes financieras, ¿sí? Aquí tenemos con el equivalente. Después vamos a tener lo que son los gastos por objeto, y esto vamos a tener por otro lado que son los gastos corrientes, la económica, que los vamos a dividir en gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras. Y luego por fuentes de financiamiento, ¿sí? Ahora nos vamos a ver lo que son los diferentes clasificadores presupuestarios. Lo que son para todas las transacciones, vamos a tener el institucional, el geográfico y por tipo de moneda. Cuando hablamos de la institucional, es la jurisdicción 1, que esto es lo que les comenté en la clase número 1. Por ejemplo, nosotros acá vamos a hablar de la jurisdicción, la 01, Secretaría General de la Gobernación, la 02, Ministerio de Gobierno, la 03, por dar un ejemplo, ¿no? Ministerio de Economía. Pero ojo, no se confundan. Este tipo de lo que es
las jurisdicciones que se utilizan para los clasificadores presupuestarios cuando nosotros hablamos que la ley 24.156 es una ley de control no jurisdiccional. Allí la palabra jurisdicción está utilizada como que no va a haber, que no tiene previsto que se hagan juicios de cuentas ni juicios de responsabilidad administrativa, ¿sí? Esos juicios, cuando se encuentra algún problema, algún faltante, eso se va a derivar a la justicia. Luego vamos a tener la clasificación geográfica, que va a estar dividida en los diferentes departamentos, lo que es capital, lo que es ANTA, lo que es CACHI. Esto es muy importante para saber cuál es en qué lugares donde mayores necesidades hay, ya sea necesidades de derivar los fondos hacia salud pública, hacia educación, y bueno, todo esto surge generalmente del censo, que no sé si ustedes han escuchado hablar, que ahora vamos a tener, ya está en vigencia el censo virtual, y a partir del 26 de mayo va a ser el censo presencial, ¿sí? Nos sirve también para saber, bueno, la cantidad de habitantes que tiene cada departamento, y si es que los fondos están siendo bien destinados. Moneda, transacciones en moneda nacional y transacciones en moneda extranjera. Bueno, los recursos públicos vamos a tener por su procedencia de origen nacional y de otros orígenes. Y los gastos públicos vamos a tener por categoría programática, que vamos a tener, por ejemplo, uno de categoría programática es gestión, promoción y desarrollo turístico, defensa al consumidor y sistema de voto electrónico, ¿sí? Estos son de diferentes cursos de acción, de categorías programáticas o cursos de acción de diferentes organismos, ¿no? Las diferentes, bueno, ahora por fuentes de financiamiento, fuentes internas y fuentes externas. Fuentes internas, vamos a tener tesoro provincial, recursos propios, recursos con afectación específicas, transferencias internas, crédito interno. Y las fuentes externas, transferencias externas y crédito externo, ¿sí? Cuando nos referimos a lo que son transferencias externas, muchas veces que hay gobiernos u organismos internacionales que, cumpliendo ciertos requisitos, se puede acceder a subsidios o a préstamos del exterior, ¿sí? Ese es el caso de las transferencias externas. Entonces tiene que estar acá, de acuerdo a las fuentes de financiamiento o crédito externo, ¿sí? ¿Hasta ahora van todos bien? Sí, perfecto. Bueno, sigamos entonces. La clasificación es por finalidad y función. Acá vamos a tener que solo para gasto y cómo se está dividiendo. Vamos a tener, primero por administración gubernamental, finalidad y función, servicios de seguridad. Bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. Este clasificador por finalidad y función lo que nos está mostrando es hacia dónde están dirigidos, hacia qué actividad están dirigidos los grandes, se derivan los fondos hacia cuáles son los lineamientos, ¿sí? Hacia dónde va dirigido específicamente los gastos. Y según el tipo de gobierno. Vamos a tener un gobierno al que le interese mucho el tema de la seguridad. Nosotros no tenemos esos problemas tan serios como el que puede tener la ciudad de Buenos Aires. No la ciudad de Buenos Aires, sino más bien la provincia de Buenos Aires. Entonces ellos van a derivar mucho más plata para lo que es servicio de seguridad interior y servicio penal. Cuando fue todo el tema nosotros quizás tengamos más problemas en lo que son servicios sociales, o sea que aquí es muy difícil conseguir este trabajo en estas provincias que son bastante más pobres. Entonces se derivan muchos fondos para lo que es la salud y la asistencia social, ¿sí? Y después también depende mucho del tipo de gobierno y el tipo de plataforma que nosotros tengamos, que hayamos votado al gobierno que nosotros votamos, ¿no? Por ejemplo, en la administración gubernamental
¿qué vamos a tener? Vamos a tener las 4 funciones básicas, que es la legislativa, la judicial, y luego nos vamos a lo que es la ejecutiva. Y aquí tenemos la Dirección Superior Ejecutiva, Relaciones Exteriores, Relaciones Interiores, Administración Fiscal, Control de Gestión Pública, Información y Estadísticas Básicas. Luego vamos a tener lo que es Servicio de Seguridad, y aquí tenemos Seguridad Interior y Sistema Penal. Quizás nosotros, hay provincias que tienen mucho más gastos, no sé si en el monto total, pero sí porcentualmente, de acuerdo a lo que es el presupuesto, ¿sí? Vamos a tener muchos mayores gastos en sistema penal que lo que sería en seguridad interior, ¿sí? Servicios sociales, que bueno, en todos estos años que hubo pandemia, se derivaron muchos fondos a lo que fue el sistema de salud, y por supuesto promoción y asistencia social, seguridad social, bueno, eso está de acuerdo a lo que, cuando estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de lo que es las jubilaciones y pensiones. Educación y cultura, ahora no sé si ustedes vieron el debate que da sentado porque el gobierno nacional está proponiendo que los chicos tengan 1 hora más de clase, en lugar de 4 tengan 5 horas, como para que haya una equiparación entre lo que es la escuela pública y la escuela privada y tengan más acceso a la educación. Pero bueno, esto implica una mayor partida presupuestaria para el desarrollo, ¿sí? Bueno, ciencia técnica, ¿cuál es la idea que tiene el gobierno? Este gobierno hubo una gran apertura con el tema de la ciencia, que el gobierno anterior no la tenía, que cerró y dejó muchísimos becarios y gente, investigadores del CONICET y becarios del CONICET sin renovarles la beca, ¿no? Bueno, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y acantilado y otros servicios urbanos. Servicios económicos, en qué se gasta, en qué tipo de servicios va a tener. Vamos a tener en energía, combustible y minería, comunicaciones, transporte, ecología y medio ambiente, agricultura, industria, comercio, turismo y otros servicios, seguro y finanzas, ¿sí? Y la deuda pública, que servicios de la deuda pública, que son los intereses y gastos. Y acá, en esta cuestión, no se va a clasificar lo que es la amortización del capital, ¿sí? Lo que es amortización de capital no se clasifica en lo que es servicio de la deuda. Y luego el catálogo de las cuentas de la clasificación institucional macro, vamos a tener lo que es administración central y organismos descentralizados, ¿sí? Entonces, esto es lo que es institucional, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Administración central u organismos descentralizados, lo que es a nivel macro. Y después vamos a tener por finalidad y función. El catálogo de la cuenta de la clasificación de los recursos por rubro, tenemos una versión sintética, que nosotros les damos a los alumnos y que está puesta en la plataforma. Los ingresos tributarios, acá lo vamos a dividir en lo que es ganancia. Nosotros ganancia en provincia no cobramos, no cobra la acción, como ustedes saben, y que eso es lo que va a formar parte de lo que es el tema de la coparticipación. El impuesto inmobiliario, bienes personales, valor agregado, sellos, actividades económicas, cooperadores asistenciales, regímenes de distribución, coparticipación de impuestos, que es lo que nosotros estamos recibiendo, ¿sí? Si ustedes ven lo que ya lo vamos a ver en la próxima clase, qué importante es el tema del presupuesto que nosotros estamos teniendo, digamos, no, en los regímenes de distribución, la coparticipación federal de impuestos, cómo dependemos nosotros de lo que Nación nos esté asignando. Dentro de los ingresos no tributarios vamos a tener las tasas, los derechos. En derechos tenemos lo producido por aeropuerto, por el aeropuerto Salta, ingresos de la policía de Salta. ¿Qué es el ingreso de la policía de Salta? El ingreso de la policía de Salta, que ustedes deben saber, es lo que se cobra por algún certificado de buena conducta que se otorgue, en lo que nosotros llamamos el Fondo Policial Único, o lo que se cobra por la policía adicional, ¿sí? Cuando los clubes de fútbol especialmente, hay partidos de fútbol, solicitan policía adicional.
y en esos casos están creo que cobrando 4.000, el otro día leí un artículo en el diario, era de 4.200, 4.000 y pico de pesos, 4.000 y pico de pesos lo que cobraban, y la mitad de ello va a la persona que ejerció que hizo el trabajo, y el resto queda en lo que se llama el Fondo Policial Único, que queda para efectuar otro tipo de gastos dentro de la institución. Bueno, el producido por el registro civil, eso es un porcentaje que se cobra para acá, y otro que va hacia Nación, el producido del parque industrial, son el alquiler de los terrenos del parque industrial y de las tasas que se cobran, el recupero de gastos de inspección, son en el caso de las inspecciones de obra, que se cobra a los contratistas cuando se gasta, por supuesto, porque cuando hay una obra pública, los gastos se envía un inspector de obra, pero luego en el certificado se les retiene lo que serían los recuperos de gastos de inspección, de gastos de inspección de obra, ¿no? El canon de riego, es el que se cobra por facilitarle el agua para el riego de las grandes empresas, no de las grandes empresas, de los grandes terratenientes de las fincas, ¿no? Y bueno, por venta de pliegos, cuando alguien se va a presentar a una licitación, si bien es cierto que los pliegos son accesibles a todo el mundo, uno puede entrar en la Unidad Central de Contrataciones, en la Secretaría de Procedimientos Administrativos. Ahora que son ellos los que llevan a cabo, uno puede leer, ver si está de acuerdo con el pliego, con el tipo de contratación, pero luego para presentarse en la licitación lo que tiene que hacer es comprarlo al pliego, ¿no? Bueno, las primas que se cobran, las regalías hidrocarburíferas de petróleo, gas, canon minero, alquileres, el alquiler de casa de Salta, alquileres de equipo, multas, la Dirección Provincial de Trabajo, etc. Otros ingresos tributarios. Luego vamos a tener la venta de bienes y servicios de la administración pública, y acá son todos los bienes que se venden, que produce el Estado en sus diferentes organismos y que por ellos cobra, ¿sí? Como por ejemplo cuando uno quiere encargar algo en los talleres de servicio penitenciario, y luego encarga y paga un anticipo. Por ejemplo, a mí me pasó que yo una vez encargué unos sillones, lo hicieron muy bien, y pagué un anticipo y luego lo cancelé, ¿sí? Estos son la venta de los bienes. Ellos también hacen que uno puede ir y ver directamente, tienen, no sé, en Tartagal, pero acá sí, lo que ellos tienen es, por ejemplo, cosas de cuero, cosas en Palo Santo, que también hacen ellos. Después también trabajan bastante haciendo hamaca, en el taller de herrería. Taller de herrería, taller de panadería, taller de carpintería. Los talleres de las escuelas de manualidades. Y bueno, la venta de servicios, el caso de la prestación de servicios aéreos y del boletín oficial. Servicios aéreos con las grandes empresas, por ejemplo, me acuerdo que cuando hice auditoría ahí en aviación civil, que alquilaban los aviones para hacer, por ejemplo, vuelos directos. Cuando tenían que hacer un vuelo, creo que era más en particulares, que tenía una reunión directamente, en una reunión en Mendoza, y como no había vuelo directo, en lugar de irse de acá a Buenos Aires, pagarle a sus empleados, de Salta a Buenos Aires, Mendoza, les convenía más alquilar el avión de la provincia y llevarlos a todos a Mendoza, ¿sí? Y bueno, el boletín oficial, cuando nosotros hacemos publicaciones que son obligatorias, el caso de las licitaciones, el caso de ¿cómo se llama? De las sucesiones, cuando se abren las sucesiones, el boletín oficial cobra. Ingresos de operación, venta bruta de bienes y venta bruta de servicios. Esto acá, en lo que es ingresos de operación, van a clasificar, pues si ustedes se fijan,
es igual al que tenemos anteriormente, pero acá van a tributar específicamente los que son las empresas y sociedades del Estado. Bueno, después vamos a tener rentas de la propiedad. En renta de la propiedad son los intereses, beneficios por inversiones empresariales, arrendamientos de tierras y terrenos, derechos sobre bienes intangibles. Chicos, acuérdense que acá, en lo que se renta de la propiedad, nosotros vamos a clasificar no tan solo los intereses, sino también los arrendamientos de tierras y terrenos, ¿no? Y luego tenemos las transferencias corrientes, cuando el Estado provincial recibe una transferencia para cubrir un gasto corriente. Nación le manda para que pague sueldo, Nación le manda para que pague la luz, o la administración central le da a un organismo descentralizado para que cubra algún gasto corriente. Entonces, de acuerdo a la finalidad del gasto, es lo que va a ser una transferencia corriente o una transferencia de capital, ¿sí? Acá tenemos, en recursos propios de capital, tenemos también lo que son las transferencias de capital. Si el Estado provincial recibe, o el organismo descentralizado recibe plata de la administración central, para, por ejemplo, el caso de vialidad, para que compre una maquinaria, o el caso de obra sanitaria, para que compre ¿cómo se llama? Un martillo neumático, va a ser una transferencia de capital, ¿sí? El caso de los recursos propios de capital, hablamos específicamente de la venta de activos. Bueno, los clasificadores por objeto de gasto, vamos a tener gastos en personal, y esto lo vamos a dividir en gastos en bienes de consumo, en servicios no personales, en bienes de uso, y transferencias, activos financieros, servicio de la deuda y disminución de otros pasivos, y en gastos figurativos. ¿Qué son? Bueno, bienes de consumo producidos de alimentos, agropecuarios y forestales, y vestuario, producido de papel, cartón impreso, producido de cuero y caucho. Servicios no personales, vamos a tener específicamente lo que son los servicios básicos, los alquileres, servicios técnicos y profesionales, mantenimiento y reparación de limpieza, servicios comerciales y financieros, publicidad y propaganda, pasajes y viajes. Bienes de uso son bienes preexistentes, construcciones, maquinaria y equipos, ¿sí? Bienes, bueno, son los bienes de uso que siguen acá: construcciones, maquinaria y equipo, equipos de seguridad, libros, revistas. Estos, acuérdense, chicos, cuando sean importantes, los libros, los revistas y otros elementos coleccionables van dentro de lo que es bienes de uso, ¿no? Obras de arte, semovientes y activos intangibles. Los semovientes, saben que son los animales. Luego vamos a tener los activos financieros, aportes de capital, compras de acciones y participaciones de capital, préstamos, títulos y valores, incremento de disponibilidades, incremento de cuentas a cobrar, los servicios de la deuda y disminución de otros pasivos. Esto es cuando se va a pagar la deuda pública, va a ir acá, y luego vamos a tener los gastos figurativos. Los gastos figurativos es cuando la administración central le da hacia los organismos, hacia los dos organismos. Acá en la provincia nosotros tenemos dos organismos que consolidan presupuestariamente, que va a ser el IPB y la Dirección de Vialidad. Cuando la administración central le da plata al IPB, el IPB lo va a tener en lo que lo pone en gastos figurativos. Y cuando la administración central recibe plata de esos, y cuando el organismo ese descentralizado, el IPB o Vialidad, le da plata a la administración central, va a figurar dentro de lo que es un gasto figurativo, ¿sí? Para evitar de que sea dos veces contabilizado el gasto, que se contabilice dos veces el gasto, porque le da para que pague para transacciones corrientes, para transacciones de capital y para aplicaciones financieras. Supongamos que la administración central le da plata al organismo descentralizado para que pague una deuda de capital. Bueno, entonces lo va a colocar como gasto del organismo, la administración central lo va a colocar
como un gasto figurativo. ¿Por qué? Porque si no, para aplicaciones financieras. Pero si no, y el organismo, si no el organismo va a estar duplicado el gasto, porque el organismo cuando vaya a hacer su presupuesto, ya con esa plata que recibe la administración central, que para ella va a ser un recurso, lo va a colocar como un recurso para que a él le va a ingresar como un recurso y que luego va a salir como un interés del pago de la deuda. ¿Sí? Bueno, acá nosotros lo que tenemos es lo que son los recursos por rubro y por otro lado tenemos por los recursos por su carácter económico y los gastos, que es el clasificador que nosotros vamos a utilizar primariamente, vamos a tener de acuerdo a lo que nosotros necesitamos para utilizarlo, para clasificar las operaciones, dice, por objeto, por carácter económico y por finalidad y función. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos en el trabajo práctico el clasificador que nos dice que nos está diciendo, por ejemplo, bueno, en el punto A, que nos dice, teniendo en cuenta el clasificador de recursos y gastos para el sector público provincial, el decreto tal clasifica los siguientes recursos y gastos según el clasificador institucional de recursos por rubro y por naturaleza económica, y los gastos por objeto económico, profundidad y función, considerando que usted trabaja en la oficina del presupuesto de la provincia o en el área de presupuesto de un servicio administrativo financiero. O sea, que nos coloquemos dónde estamos trabajando para que de acuerdo a eso vamos a hacer la clasificación. Yo les voy a dar este ejemplo, ustedes para que después hagan lo siguiente. Clasificadores, y lo que no sepan me preguntan, que tengan dudas me preguntan, pero sería interesante que ustedes trabajen solo, que tienen varios ejemplos para hacer. Por ejemplo, acá estamos hablando de adquisición de papelería para la difusión de la campaña de descacharrado en la lucha contra el dengue. Nosotros aquí estamos viendo si es que va a ser administración central u organismo descentralizado, ¿sí? Cuando hablamos de la adquisición de papelería para difusión de la campaña de descacharrado contra la lucha contra el dengue, estamos hablando de que es la administración central, porque eso le corresponde al Ministerio de Salud Pública o, en su defecto, a alguien que depende de la Secretaría de Prensa. Cuando nosotros vamos a hacer la clasificación, vamos a ver, veamos por objeto, después vamos a ver la económica, tenemos el clasificador que ya les voy a mostrar. Un segundito.
Bueno, no lo estoy encontrando el clasificador en este momento. Creía que lo tenía acá en la biblioteca, pero no me aparece en la biblioteca, ya debe estar en la otra. Bueno, nosotros vamos a ver y buscamos en el clasificador, que ustedes lo tienen, ¿no? Lo tienen está subido en la plataforma Moodle. Va a ser la adquisición de papelería, va a ser un bien de consumo. Si vamos a clasificarlo por objeto del gasto, va a ser un bien de consumo y vamos a gastar en la producción y papel, ¿sí? Insumos para la lucha contra el mal de Chagas. El mal de Chagas se va a ocupar también lo que es la Administración Central, va a estar todo el tema en el Ministerio de Salud Pública y nosotros lo vamos a tener como un bien de consumo, ¿sí? Si son insumos, va a ser un bien de consumo. Uniforme para el personal del servicio penitenciario va a ser en la Administración Central. Acuérdense que el servicio penitenciario es un organismo desconcentrado, y acá en bienes de consumo en textil. Retribución de cargos de docentes de nivel inicial, vamos a tener lo que es la Administración Central y gastos en personal. Ahora vamos a verlo por su carácter económico. En el gasto, la adquisición de papelería para difusión de campaña de descacharrado en la lucha contra el dengue va a ser un gasto corriente, un gasto de consumo, y ahí va a estar en bienes y servicios. Insumos para la lucha contra el mal de Chagas también va a ser la misma clasificación, va a ser gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios. En uniformes para el personal del servicio penitenciario, esto también va a ser gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios. Y después nos vamos a ir a retribución al cargo docente de nivel inicial, vamos a ir a gastos de personal, ¿sí? Acá no nos está especificando si es personal de planta, permanente o personal transitorio. Lo que son gastos de contrato ya no van en gastos de personal, van a ir en servicios básicos, ¿sí? Perdón, en honorarios, van a ser, van en la parte de honorarios, no en gastos de personal, ¿sí? Bueno, acá lo vamos a tener gastos corrientes, gastos de consumo, remuneración, ¿no? Ahora veamos lo que es finalidad y función. Adquisición de papelería para la difusión va a ser de descacharrado para la lucha contra el dengue, van a ser servicios sociales y salud. ¿Sí? ¿Se acuerdan que veíamos que estaba dividido lo que es finalidad y función en servicios sociales, servicios económicos, primero en lo que es de administración gubernamental? Bueno, acá lo vamos a tener en esta parte, porque es en salud pública. Bueno, insumos para la lucha contra el mal de Chagas también va a ser servicios sociales, salud. Uniformes para el personal del servicio penitenciario, servicio de seguridad, sistema penal. Retribución al cargo de docentes de nivel inicial van a ser servicios sociales, educación y cultura. Bueno, acá vamos a ver un recurso, dice cobro de publicaciones en el boletín oficial digital de la provincia de Salta, va a ir a Administración Central, y lo que es en recursos por rubro, ventas de bienes y servicios en la administración pública, ventas de servicios, boletín oficial. Y acá en el económico, en ingresos corrientes, ventas de bienes y servicios de la administración pública, ¿sí? Dice, compra de camas, cuchetas para atender requerimientos en catástrofes naturales para el Ministerio de Desarrollo Social. Si se entrega, ¿qué es? Si las compras de cama las está haciendo directamente en la Administración Central, vamos a tener, bueno, nosotros acá, bueno, en la clasificación institucional, Administración Central, y va a ir en bienes de consumo. Ahora bien, si le entrega los fondos, sería una transferencia, se entrega los bienes en bienes de consumo. Entonces nosotros vamos a tener transferencia al sector privado para gastos corrientes. ¿Por qué? Porque son gastos de consumo. Entonces una cama cucheta, nosotros no lo podemos considerar como que una cama cucheta como que es un bien de consumo. Para quien lo reciba va a ser para consumo, ¿sí?
y va a ser una transferencia. Y luego, bueno, veamos otro ejemplo acá. Profe, disculpe, ¿va a ser una transferencia de la administración hacia quién? Hacia un particular, un particular, por ejemplo, una ONG, pide plata para comprar unas camas, para tener, supongamos, bueno, no es cuchetas, acá hay una ONG que se llama a los chicos por nacer, o los chicos nacidos, a los bebés, y bueno, yo estuve un tiempo de auditoría en el Ministerio de Desarrollo Humano, y hay muchas transferencias que hacen. Entonces, de acuerdo para lo que sea el destino, si es para comprar una cama, le va a transferir para que ellos compren, ¿sí? Y ahí estamos hablando cuando el Estado puede controlarlo si es que cumplieron con el fin para el cual le dieron los fondos. ¿Entendiste? Sí, sí, gracias, gracias, profe. No, por nada. Bueno, después otros ejemplos más, tenemos cobro de servicios de publicaciones de llamados a licitaciones internacionales para adquisición de equipos de laboratorios para hospitales. Bueno, los hospitales es administración central, la mayoría, ¿no? Tenemos también, como el caso de San Bernardo y de Doña Tibia, que son organismos descentralizados. Pero en este caso es administración central. ¿Y a dónde va a ir? Va a ser un recurso que va a ir en derechos, ¿sí? En intereses y derechos, pero este es un derecho, venta de pliego. Y acá va a ir en la clasificación de recursos económicos en ingresos corrientes. Después dice gastos de catering en la jornada provincial de calidad. La institución organizadora es la oficina de calidad. ¿Quién es la que organiza? Es la oficina de calidad de los servicios. Entonces esto va a ser una administración central y va a ir en lo que es bienes de consumo, producción y alimentos, ¿sí? Y en lo que es los servicios económicos vamos a ir a gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios, y acá en finalidad de función va a ser Administración Gubernamental, Dirección Superior Ejecutiva. Bueno chicos, yo el resto se lo dejo para que ustedes lo hagan, si que tienen alguna duda me preguntan, y vamos a ir al otro, bueno, no, este no lo vamos a ver ahora. Profe, Sí, ¿podría dar un ejemplo de alguno que sea, a una transacción que sea descentralizada? ¿cómo? De alguna transacción que sea de un ente descentralizado, digamos. ¿De un organismo descentralizado? Todos los que vimos, los que dio fue la administración central, digamos. Y bueno, cuando las compras son de insumos para el IPS, por ejemplo, compra de cualquiera de estas cuestiones, pero para el IPS, ¿sí? Para la IPS, se compran uniformes para el personal de vialidad. Vialidad es un organismo centralizado. Se compran papelería o insumos para ¿cómo se llama? Para el Instituto Provincial de la Vivienda, para el Instituto de Música y Danza, se compra vestidos para la música y danza, o se compran insumos insumos para el mantenimiento de los pianos, del Instituto de Música. Eso sería un organismo descentralizado. Todo lo que los gastos que vayan a los organismos descentralizados va a clasificar en descentralizado. En el trabajo práctico número 2 hay un listado donde están todos los organismos descentralizados que tenemos en la provincia, ¿sí? Y también las empresas públicas. Eso lo tienen que saber de memoria.
Bueno, acá el punto B nos está pidiendo que comentemos la relación entre los principios presupuestarios y los clasificadores, ¿no? Y que comentemos. Las clasificaciones, ¿qué es lo que hacen? Las clasificaciones son aquellas que lo que veíamos al principio, que organizan y presentan los aspectos posibles de las transacciones públicas, todos los aspectos posibles de las transacciones públicas, ¿no? Es un sistema de información ajustado a las necesidades de gobierno y es fundamental para el registro de la información relativa al proceso de recursos y gastos de la actividad pública. Y luego, siendo el presupuesto un plan de gobierno, hay que respetar los principios de universalidad, especificidad, todos los principios que estuvimos viendo al principio de la clase. Acá tenemos una discusión de 3 amigos que nosotros, acá tenemos un trabajo práctico, una discusión de 3 amigos periodistas y un mozo, ¿sí? Y un mozo, una crítica constructiva a la Oficina de Presupuesto de la provincia. Dice que un grupo de 3 amigos periodistas se juntan a tomar un café porque están preparando una nota sobre cuánto gastamos los salteños en el servicio de la deuda anual 2022. Los amigos llegan, se saludan, se sientan a conversar y la conversación fluye y de repente comienzan a discutir. Juan dice que estuve viendo muy bien el tema y yo tengo el monto que es de 8.690 millones con 71, ¿sí? Pablo dice, no, olvídate, no, olvídate, de ninguna manera. ¿Qué estuviste viendo? El monto total de servicio de la deuda es de 15.731 millones. Y Romina dice, disculpen, pero ustedes están en otra. El monto total es de 7.041 pesos. 7.041 millones. Bueno, pero lo hagamos en pesos, no así me jala. ¿Sí? La conversación se va acalorando al punto tal que intercambian la documentación, se intercambia la documentación y las fuentes de la información controvertida, de tal manera que cada uno pueda validar su posición y resulta que todos tienen la información oficial de la Oficina Provincial de Presupuesto. Los 3 manejan información oficial de la Oficina Provincial de Presupuesto, pero los 3 están mirando un clasificador diferente. Eso es a lo que nosotros queríamos llegar, ¿sí? Y bueno, y dice que al escuchar el alboroto o la discusión, se acerca el mozo y les dice, con su permiso, dice, permítame comentarles que estoy estudiando contabilidad pública en la UNSA y sé qué es lo que está pasando aquí. El mozo se llevó una muy buena propina y los 3 amigos se fueron conformes, ¿sí? El mozo es el que de alguna manera le viene a resolver la situación que ellos están, por las cuales ellos están peleando. Entonces dice, se pide responder qué explicación pudo haber dado el mozo que conformó a todos y comparte una reflexión con sus compañeros vinculada a la transparencia, a la normativa referida al régimen de responsabilidad fiscal y al interés del ciudadano común respecto de la información de Estado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Nosotros tenemos diferentes datos y fuentes de información. Romina, que es la que habla de que el monto es de 7.041,12, dice que ella tiene el fuente de presupuestos, del presupuesto de gastos por finalidad y función, la partida 5, que es deuda pública, ¿sí? El clasificador, si ustedes se fijan acá abajo, nos dice deuda pública, servicio de la deuda pública, 7.041,12. Por supuesto que está en millones, chicos, ¿no? Luego, este otro, que es, ¿cómo se llama este?
Pablo y el otro es Juan. Juan nos dice que el monto total de la deuda, y él lo saca del clasificador económico, de la partida de amortización de la deuda y disminución de nuestros pasivos, es de 8.690.000. Estos dos están trabajando con dos cuestiones completamente diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Juan tiene la clasificación de una partida que es lo que es amortización de la deuda, nada más, ¿sí? Amortización de la deuda nos dice que es 8.690.000 pesos. A este le está faltando este importe, ¿sí? Porque estos otros, lo que es Romina, está tomando amortización de la deuda, pero ella toma la amortización de la deuda que no incluye en el clasificador en el de porcentaje de función, no incluye la parte de amortización. Sí nos está incluyendo, lo único que nos está incluyendo, lo que son los gastos de la amortización, y nos está tomando la amortización. Bueno, este otro, Pablo, nos dice que es de 15.731,83, porque está tomando lo que es la disminución de la deuda y disminución de otros pasivos en 15.873. Que si ustedes ven, nos va a incluir estos dos, ¿sí? Veamos un poquitito. Por finalidad y función, nosotros únicamente tenemos lo que es deuda pública, que nos incluye solo intereses y gastos y comisiones, ¿sí? Que son los 7.041 pesos. En el esquema ahorro, inversión, financiamiento, vamos a tener en lo que es la amortización de la deuda, en lo que es bajo de la línea, la amortización de la deuda, vamos a tener los 8.690.071. Y en otra parte, en gastos corrientes, renta a la propiedad, vamos a tener acá los 7.041. Si se fijan, es el mismo importe del que dice acá deuda pública, ¿sí? Pero Juan se equivoca, porque él toma como amortización de la deuda nada más que los 8.640.000. Se olvidó de sumar porque están en diferentes lugares de lo que sería el clasificador, ¿sí? Lo está tomando del estado de ahorro, inversión, financiamiento, clasificación económica a partir de amortización de la deuda y disminución de otros pasivos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos sumamos más nos va a dar igual a este otro. Este otro, el clasificador por objeto, que yo les he dicho que es el principal que nosotros utilizamos, que se utiliza, que es donde primariamente se van a efectuar todas las imputaciones presupuestarias, vamos a tener lo que es la amortización de la deuda, la parte de capital, 8.690.000. Lo mismo que Juan lo tiene acá arriba, lo que es amortización de la deuda. Nada más, lo que tiene bajo de la línea Juan. Y luego vamos a tener de intereses 7.022 y de gastos y comisiones bancarias 18,80. Lo que nos daría un total de 7.041,12 y nos va a dar el total de 15.731,83. O sea, que maneja un clasificador que tiene una información parcializada, está manejando otro clasificador, pero nada más que se olvidó de sumar lo que está aparte, arriba, en la parte de servicios, en la parte de gastos corrientes, ¿sí? Y en cambio, clasificador por objeto a nosotros nos está dando, en un solo rubro nos está dando lo que es el total, ¿sí? O sea, ambos tienen diferentes clasificadores, están trabajando con diferentes clasificadores. El clasificador por el económico, si bien es cierto, nos da la totalidad de la deuda, pero está dividido en dos. Y el clasificador por finalidad de función únicamente va a clasificar para nada, va a clasificar, no lo tiene incluido a lo que es la amortización de la deuda, sino habla de intereses y comisiones bancarias. Bueno, luego vamos a tener acá lo que les decía de que Juan tiene la amortización de la deuda y se olvidó de incluir los 7.041. Renta a la propiedad que debe incluir solo intereses, ¿sí?
Y Pablo, bueno, tiene todo, por eso es lo que manejaba mucho más completo. Dice que la Oficina Provincial de Presupuesto se ha tomado ciertas libertades al clasificar los gastos corrientes y comisiones de la deuda en el estado de ahorro, inversión y financiamiento, está poniendo en gastos corrientes renta a la propiedad y aquí solo corresponde interés. Y gastos y comisiones deberían estar incluidos en gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios, servicios comerciales, financieros y comisiones y gastos bancarios. ¿Sí? Bueno. No sé si les queda alguna duda con las discusiones que ellos han tenido. El punto C. Profe, es decir que la persona que tenía como, entre comillas, la razón, digamos, era Pablo, porque tenía más información. No, toda la información está. Está el primero, Romina, tomó de un clasificador que no correspondía. El segundo, Juan, se olvidó de sumar lo que están en intereses y gastos de la deuda. Él tomó nada más que lo que es amortización. No tomó bien de las dos partes donde está el clasificador. Y el otro tomó el clasificador por objeto, que es el más amplio, y así estaba mejor presentada la información. No sé si mejor, estaba más compilada. Lo que pasa es que el segundo, el clasificador económico, ¿para qué nos sirve? El clasificador económico tiene otro uso para saber lo que somos, qué se gastó en gastos corrientes o en gastos de capital, o en fuentes o en aplicaciones financieras. Entonces, va a dividir los gastos de otra manera, los está dividiendo de otra forma. Entonces, es un plan de cuenta que nos da otra información. Los intereses considera que son gastos corrientes, ¿sí? Entonces, no los toma en la totalidad como los está tomando el clasificador por objeto. Pero uno tiene que manejarlo mínimamente como para saber de que está en dos partes. Vamos a sumar lo que es en aplicaciones financieras y en gastos corrientes, el interés y gastos de la deuda, ¿sí? No. Estos dos tenían razón. Tenían razón, pero se han olvidado. Dicen, sí, está bien. Juan, el último, Pablo, es el que se fue por el clasificador en el que estaba todo agrupado y tomó el importe que correspondía. ¿Sí? Sí, él es el que tenía razón. Sí, en definitiva era el que tenía razón, porque los otros tomaron información parcial. Y la primera, mucho más parcial porque tomó un clasificador que no correspondía. Y el segundo, lo que hizo fue mostrar nada más lo que era la parte de abajo del clasificador y no tomó los intereses. Sí, está bien la reflexión. Dice, ¿cuáles son? Porque acá la reflexión nos preguntaba también qué es lo que se estaba, qué explicación pudo haberles dado el mozo que conforma todo y comparta una reflexión con sus compañeros vinculada a la transparencia de la normativa referida al régimen de responsabilidad fiscal y al interés del ciudadano común respecto a la información del Estado. Dice, al principio ofrecen una información oportuna, confiable y sistemática para control en particular por el ciudadano. Incumple el principio de transparencia, ¿sí? La ley provincial se adhirió al régimen federal. El régimen federal de responsabilidad fiscal, es un régimen federal, que las provincias podían o no adherirse. La ley provincial sí se adhiere por la ley 8.091, ¿sí? El régimen federal de responsabilidad fiscal de buenas prácticas del gobierno nacional, ley 27428. Y el clasificador, y para la información pública, para el clasificador del Estado, ahorro, inversión, financiamiento, el presupuesto por objeto, gastos y por fuente de financiamiento publicado en la página web de la Oficina Provincial de Presupuesto
es para que el ciudadano pueda obtener. Dice, cómo el nivel país, cómo tener información para cuentas nacionales sin ser homogéneo, ¿sí? El clasificador es de 1998. No aprobamos las conversaciones, no aprobamos los conversores provinciales. ¿Cómo cumplimos con el compromiso de buenas prácticas del gobierno y transparencia? No se respeta. El clasificador vigente en deuda pública, ¿qué ejemplos damos del Estado? No nos interesa o no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? ¿Cómo ejercer el poder ciudadano sobre cuentas públicas si no sabemos dónde encontrar la información y sin interés en analizarlo? ¿Qué tipo de políticas de políticos y funcionarios podrá tener un ciudadano, una de la ciudadanía a la que no le interesa o no conoce la información pública? Bueno, ahora vamos a entrar a las que son las clasificaciones mixtas. ¿Se acuerdan cuando veíamos en un principio que tenemos clasificadores comunes, los clasificadores de recursos y gastos, de recursos por un lado, de gastos por el otro, y luego las clasificaciones mixtas? Dice que los amigos periodistas vuelven a juntarse invitan a una alumna de Administración y Contabilidad Pública que trabaja de mozo en el café. Y en la entrevista le dice que le dé un ejemplo de una clasificación económica y por rubro de recursos y qué puede apreciar de ella. Me dice, ¿me ayudarías con un ejemplo de una clasificación que combina la económica y por rubro de recursos? La segunda, ¿qué puede apreciarse o defenderse de ella? ¿Y qué análisis podríamos hacer con un clasificador, con una clasificación que combine la geográfica, institucional, y qué podría estar mostrándonos? Y Federico la combinada por procedencia y rubro. No entiendo bien qué aporta, ¿me lo podés explicar? ¿Existe alguna clasificación mixta que me permita visualizar los parámetros de la gestión pública? ¿Sí? Chicos, ya son más de las 12, a mí me van a cortar la transmisión. Creo que lo vamos a dejar acá, los clasificadores mixtos, los vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Para la próxima semana. Para la clase que viene lo vamos a dejar ahí, porque me van a cortar en cualquier rato. ¿Alguna pregunta que tienen para hacer? Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego.